Viene para dar inicio a la exposición, mi almirante. Dos, tres, ¿sí se me escucha? Dos, tres. Sí, se escucha. Sí te escuchamos hoy. Viene para dar inicio, mi almirante, a la exposición. Permiso, mi almirante. Buenos días. Soy el teniente de navío Telmo González y voy a exponer sobre el pensamiento estratégico del profesor Ken Booth. Quisiera iniciar con una frase del profesor que resume la importancia que él asigna a las armadas dentro de los estados. Es caro crear y mantener una armada, pero el no tenerla cuando se la necesita puede resultar mucho más caro. La presentación estará dividida en 5 partes. Comenzaré detallando los datos biográficos, haciendo hincapié en los puntos más relevantes de la actividad intelectual del profesor. Posteriormente, enmarcaremos el contexto histórico en el cual se desarrolló su obra principal para poder entender de mejor forma el pensamiento estratégico de Ken Booth. A continuación, se analizará la vigencia en la actualidad para arribar finalmente a las conclusiones. Debo mencionar que se ha usado como bibliografía el libro Navies and Foreign Policy de Ken Booth, la traducción realizada por el Instituto de Publicaciones Navales Argentino, así como el libro de Estrategia Marítima, Evolución y Prospectiva de Uribe, Díaz y Rodríguez. Se debe partir del conocimiento de que Ken Booth es un académico y no un militar. Por lo tanto, todo su trabajo parte desde esta perspectiva. Nació en el año de 1943 en Inglaterra. Ha sido investigador del Naval War College, así como en la Universidad de Cambridge. Entre sus obras más importantes tenemos Navies and Foreign Policy de 1977 y la Teoría de Seguridad Mundial del año 2007. Entre los reconocimientos recibidos podemos mencionar el premio Susan Strange en el año 2004 a Rosita por su contribución a desafiar la sabiduría convencional y complacencia intelectual en la comunidad de los estudios internacionales. Cierro cita. De igual forma, es miembro de la Fellowship of the British Academy, que es un reconocimiento para los personajes destacados en los campos de los derechos humanos y ciencias sociales de Gran Bretaña. Actualmente se desenvuelve como investigador asociado senior del Departamento de Política Internacional de la Universidad de Aberystwyth. Para contextualizar la presentación, vamos a iniciar describiendo las circunstancias históricas del año 1977, cuando el profesor Booth inició el desarrollo de su trabajo de estrategia marítima. La época estuvo marcada por la Guerra Fría que enfrentó a los Estados Unidos versus la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, ambas separadas geográficamente por el tristemente célebre Muro de Berlín. Ya para esta época el mundo había pasado la crisis de misiles de Cuba, pero persistía en el entorno esa sensación de que en cualquier momento podría suceder un holocausto nazi, un holocausto nuclear que desapareciera el planeta. En el campo marítimo, ya para esta fecha, se estaban teniendo lugar las conferencias que darían como resultado 5 años más tarde la creación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es decir, que para 1977 aún existía una gran cantidad de criterios sobre cuál debía ser la extensión del mar territorial, así como las responsabilidades y derechos de los estados en las aguas jurisdiccionales. En la URSS, el secretario del Partido Comunista era Leonid Brezhnev, el comandante en jefe de la Armada era el almirante Sergei Gorshkov, quien desde 1956 inició un agresivo programa de construcción de unidades navales que llevó a la Armada Soviética de ser una fuerza de defensa de costa a una capaz de rivalizar con la misma US Navy. En la parte económica se evidenciaban ciertos problemas financieros que obviamente eran ocultados por el régimen soviético. Por otra parte, los Estados Unidos habían recién salido de la amarga experiencia de Vietnam, donde pese a la gran cantidad de recursos invertidos, no se pudo evitar que cayera dentro de la órbita soviética. El presidente de la nación era Jimmy Carter y la sociedad estaba experimentando la transición de aquella generación que había ganado la Segunda Guerra Mundial afín a sus fuerzas armadas por la conocida como los Baby Boomers, cuyo pensamiento difería radicalmente del de sus padres. Como lo expresó el propio Ken Booth, la opinión pública era cada vez más escéptica respecto a la guerra, por lo que los cuestionamientos de costo-efectividad sobre tener una armada estaban a la orden del día. Inclusive los mismos oficiales navales jóvenes de la época estaban cada vez menos predispuestos a aceptar las palabras de las autoridades.
En el campo tecnológico, Steve Jobs lanza este año su Apple II, iniciando la popularización de las computadoras personales y la revolución tecnológica que esto significó. No menos importante, este año fue el estreno de la película de Star Wars, la primera de la saga, para aquellos amantes de este género de películas. Dentro de este contexto mundial, Ken Booth se hizo una pregunta simple. ¿Por qué necesitamos una armada? La respuesta a la cual arribó la plasmó en su libro Navies and Foreign Policy de 1977. La consideración de fondo en la existencia de las armadas es utilizar el mar en beneficio del Estado, para lo cual existen tres motivos. Para el tránsito de personas y mercaderías, para el tránsito de fuerzas militares, ya sea con fines diplomáticos o contra objetivos militares, y para obtención de recursos naturales. Las armadas son el medio con el que cuentan los estados para materializar estos propósitos emitidos por la política. Ken Booth realizó un inventario organizado y exhaustivo de las funciones que cumplen las armadas y los organizó en tres grupos. Este es el famoso triángulo de Booth o trinidad de las funciones de las armadas. Este triángulo no quiere decir que todos los estados asignen la misma importancia a cada uno de los roles. Por poner un ejemplo, la Armada colombiana, el Estado colombiano, ha asignado un rol preponderante al rol policial por sobre el rol militar, en vista de su largo problema interno existente. Es decir, los estados asignan este rol en base a los intereses marítimos, a los problemas existentes y a sus capacidades económicas. Dentro del rol policial tenemos la responsabilidad costera y el apoyo al progreso de la nación. El rol diplomático, tenemos las operaciones para negociar con la fuerza, la manipulación y el prestigio. El rol militar, por su parte, tenemos las operaciones de equilibrio de poder y de proyección de fuerza. El rol militar es la base del triángulo, puesto que la capacidad de usar la fuerza es lo que le da sentido a los otros dos roles. Vamos a continuación a detallar de forma más específica cada uno de los roles encontrados por Booth. La función policial se identifica con el control y vigilancia de las aguas territoriales. Puede llegar a tener implicaciones exteriores en base a la eficacia con la cual ejecuten esta función. Es ejercida por la propia Armada o por una institución independiente, como en el caso de la Prefectura Argentina. El profesor Booth indica que 1/3 de las armadas del mundo se dedican exclusivamente a esta función policial. Esto se debe a que los estados que lo ejecutan de esta forma o bien no sienten amenazas externas o simplemente no tienen la capacidad para hacerle frente, debiendo confiar en la estabilidad internacional para la seguridad de sus fronteras marítimas. Dentro del rol policial, la responsabilidad costera se subdivide en la afirmación de la soberanía, el aprovechamiento de recursos naturales y mantenimiento del orden. Mientras que el progreso de la nación se divide en la estabilidad interior, tanto para desastres naturales como ante grave conmoción política social, y las armadas ejecutan un modesto papel modernizador, especialmente dentro de los países del tercer mundo. La siguiente función es la diplomática, que como lo expresa el propio Ken Booth, ha sido desarrollado ampliamente en su obra por la importancia que tienen los buques en esta función. Esta se basa en el empleo de los buques de guerra en la política exterior sin tener que llegar a usar la fuerza. Ha sido un tradicional empleo de los buques a lo largo de toda la historia. Tenemos incontables ejemplos. Voy a traer uno de la Armada Blanca, proyectada por los Estados Unidos a inicios del siglo XX, para demostrar al mundo el creciente poderío de esta nación. En el caso ecuatoriano tenemos al buque Escuela Guayas, quien es un embajador itinerante por los mares del mundo. El profesor Booth hace una advertencia de que este rol debe ser usado con mucha precisión, puesto que la visita de un buque de guerra en un puerto extranjero puede tener muchas interpretaciones. Puede ser de apoyo, puede ser una promesa de seguridad o inclusive puede verse como una intimidación o una amenaza. Dentro de la diplomacia debemos comprender dos conceptos relevantes que sirven para alcanzar objetivos. El uno es el poder y el otro la influencia. Ambos buscan mantener o modificar la conducta de otros, mientras que el poder lo busca a través de la coerción, con privaciones a los países. La influencia lo trata de hacer a través de futuros beneficios o concesiones. Difícilmente la relación entre dos estados se enmarca en uno de los dos conceptos. Normalmente se utiliza una mezcla para poder lograr los objetivos trazados por la política. En este mapa conceptual podemos ver la división de las ventajas y desventajas que tienen los buques como instrumentos diplomáticos.
Podemos ver que dentro de la versatilidad, los buques de guerra pueden cumplir tareas diferentes desde la misma plataforma. Esto tiene que ver con la misma esencia de los buques, puesto que la cubierta de un buque puede ser una pista de baile para dignatarios con sus esposas, puede transformarse en albergue para nacionales damnificados o puede volver a sus orígenes de proyectar poder militar contra el litoral enemigo. La graduabilidad tiene que ver con la capacidad de dosificar el poder de la fuerza naval, lo cual se facilita por la ausencia de una población permanente que reside en los mares. Esto también facilita una rápida retirada en caso de ser necesario, salvando la imagen del país. La movilidad es la facilidad para llegar a cualquier escenario del mundo con una relativa rapidez y la libertad de navegación. La proyección es la capacidad de transportar dentro de los buques, ya sea personal militar o el mismo armamento de las embarcaciones. La accesibilidad se refiere a que el mar es uno solo, está interconectado. El simbolismo tiene que ver a que los buques de guerra son piezas de soberanía móviles de los estados que son plenamente visibles por el resto de países. Finalmente, la permanencia se relaciona con la autonomía que tienen los buques, que les permite posicionarse en sectores claves para apoyar las políticas del Estado. Pese a estas ventajas, es importante conocer las desventajas que, como dije, el profesor Booth los pudo analizar desde un punto de vista de imparcialidad por su condición de académico. Marca la lenta velocidad. Esto le impide que los buques de guerra participen en conflictos o tensiones que escalen demasiado rápido. De igual forma, puede incitar fuerzas contrarias, como ya fue explicado. Los buques pueden hacer que diferentes reacciones en la población que recibe la visita. Rara vez logran objetivos por sí mismos. Es decir, no basta con desplegar un buque de guerra a un puerto extranjero. Es necesario enviar un grupo de diplomáticos en tierra que orquesten de forma adecuada cuál es el objetivo que busca el Estado. Finalmente, el bajo nivel de amenaza comparativa que pueden provocar los buques en comparación a un ejército que se posicione en la frontera del país o a una población civil dentro del rango de alcance de la Fuerza Aérea enemiga. Otro concepto importante es el prestigio, que como lo define Kent Booth, es el sex appeal de la relación entre los estados. Es importante porque permite influenciar en otros países sin llegar a usar la coerción ni las recompensas, además de que ofrece estatus y reconocimiento y colabora con la seguridad del Estado. Sin embargo, el prestigio también acarrea problemas, que se embarcan en tres grupos. El primero es el bluff, el cual es la apariencia de poder. Esto se viene abajo cuando hay la necesidad de realmente emplear las capacidades prometidas. El segundo grupo es la apatía, el cual se basa en que el Estado se conforma con una reputación inferior a su verdadero potencial, o lo contrario, que disfrutan de un prestigio heredado y descuidan las capacidades actuales. El tercer grupo es el exceso de compromisos. Esta es la falla de distinguir entre el corto y el largo plazo. Esto se puede ejemplificar con el caso de la guerra de Vietnam de los Estados Unidos, cuando los políticos fallaron en retirar las tropas cuando ya las circunstancias así lo demandaban. Esto se debió a la arrogancia de los políticos para admitir de que no siempre pueden salir victoriosos pese a ser una potencia mundial. Finalmente, el profesor Booth habla sobre los enfoques de las armadas como colaboradoras del prestigio de los estados. Tenemos dos enfoques, el tradicional y el de épocas recientes. En el tradicional se menciona que invariablemente en los últimos siglos las potencias mundiales han sido potencias marítimas. Los buques son el instrumento más importante y el que se ha empleado en mayor medida en las relaciones internacionales. Y de igual forma existe una fuerte tradición en lo que son las relaciones entre los países. Un ejemplo lo tenemos en la Primera Guerra Mundial, cuando la Armada alemana, una digna competidora de la Royal Navy para la época en cantidad, calidad de buques y experiencia en sus dotaciones, no tenía las intenciones de atacarlo por la larga tradición de invencibilidad de la Royal Navy en los mares del mundo. El otro enfoque, dado por Kent Booth en épocas recientes, es que la Armada ya no es el principal atributo de prestigio de los estados, en vista que en el actual mundo más complejo han aparecido otros elementos, como por ejemplo la carrera espacial, innovaciones tecnológicas o la parte económica de los países. Sin embargo, son una importante fuente de prestigio para alcanzar un poder eficaz y la influencia. Finalmente, la función militar, esta se divide en dos tipos de operaciones, de proyección de fuerza que se relaciona con la guerra, tanto para guerra convencional, guerra nuclear, como guerras limitadas, y las de balance de poder. Las de balance de poder se realizan en tiempo de paz y tenemos la dirección estratégica, la convencional,
la disuasión para larga distancia y la aplicación del derecho internacional que tiene que ver con la libertad de la navegación. Una vez que hemos terminado de analizar las funciones detalladas en el triángulo de Wood, vamos a ver la influencia de los buques de guerra sobre la política exterior. Los buques de guerra y su capacidad como amenaza son uno de los elementos más importantes en la relación entre los países. Durante la Primera Guerra Mundial, la única causa que no ha provocado controversias en los académicos de qué generó la Primera Guerra Mundial fue el programa de fortalecimiento de la flota alemana y su amenaza al poderío naval británico. De igual forma, los buques generan requisitos para la política exterior de los países, materializados en la forma de facilidades o bases de ultramar para materializar la posición estratégica del poder naval. De igual forma, se deben buscar aliados locales para alcanzar los objetivos. Derivado de esta idea, el profesor Ken Booth comenzó a analizar el desarrollo de la Armada soviética y se dio cuenta que una armada en crecimiento como la soviética de su tiempo podía desarrollar nuevas capacidades, las cuales a su vez influyen en las intenciones de la política exterior. De la misma forma, los buques pueden crear la necesidad de usarlo. Esto se ejemplifica con la frase de Abraham Kaplan que tenemos en pantalla: si se le da a un niño un martillo, se dará cuenta que todo lo que tiene a su alrededor necesita martilleo. Finalmente, el despliegue de los buques de guerra grandes hacen valer su tamaño, porque al ver estas grandes obras de ingeniería, la población no puede menos que preguntarse sobre la gran capacidad industrial de la nación de bandera. A continuación, los métodos que usa el profesor Booth para clasificar las armadas. Tenemos la analogía histórica, el cual lo considera como un método insatisfactorio, puesto que si bien dos circunstancias históricas pueden tener elementos comunes, no significa que en el futuro los futuros elementos vayan a ser similares. El segundo método es a través de las estrategias, en la cual podemos encasillar a la Royal Navy como una armada netamente ofensiva que busca el dominio del mar. La Armada Francesa, la Guerra de Corso, y la Armada Alemana, la defensa costera. Aquí debo resaltar que Ken Booth ya hace la diferencia entre el término dominio del mar y prefiere el control del mar por la característica misma del medio. En lo que respecta al método de alcance geográfico, está basado en un gradiente de la disminución del poder, que se va afinando hasta un punto fuera de sus costas en que la capacidad de las armadas deja de ser eficaz. Dentro de este grupo tenemos las armadas globales, en las cuales tienen la capacidad para actuar en ultramar sin descuidar la defensa de sus aguas territoriales. Esta ejemplificación es realizada por el autor, por mi persona. He puesto la US Navy. Las armadas oceánicas son las que de igual forma tienen intereses en ultramar, mas sin embargo sus capacidades las restringen a actuar únicamente en un escenario a la vez para no descuidar la defensa de sus aguas territoriales. En este caso es ejemplificado por la Armada Española. Las armadas contiguas son aquellas que tienen los medios suficientes para resguardar eficazmente tanto sus aguas jurisdiccionales como sus zonas de defensa. El ejemplo, la Armada de Chile. Y finalmente, las armadas costeras son aquellas que cuentan con embarcaciones para defender sus costas y pueden ofrecer una mínima resistencia contra la intrusión de un enemigo. He puesto en este grupo a la Armada del Ecuador con sus actuales capacidades operacionales. Finalmente, podemos decir que el pensamiento de Ken Booth se encuentra plenamente vigente, estableciéndose como un trabajo seminal para el desarrollo de la estrategia marítima. Su triángulo de Booth es una referencia obligatoria en todas las doctrinas de las armadas del mundo. Actualmente, las armadas han cobrado una mayor importancia dentro de la diplomacia de los estados, conforme se incrementa la dependencia de la sociedad moderna con el mar y sus recursos. Voy a detallar las conclusiones de la presentación, las cuales son 4. La primera conclusión: el establecer un inventario exhaustivo de las funciones que cumplen las armadas, resumido en el triángulo de Booth, permite entender de mejor forma los fines elaborados por la política y los medios empleados, que en el caso marítimo se representa principalmente con buques de guerra. Este es el punto de partida para entender el por qué se necesita una armada. La segunda conclusión es que una de las mayores contribuciones del profesor Booth es analizar desde un punto de vista académico el papel fundamental que cumplen las armadas para materializar las políticas del Estado, creando líneas de entendimiento entre los actores civiles del poder y los militares. De igual forma, las armadas son el principal instrumento que tienen los estados para las relaciones internacionales.
Sin embargo, es importante conocer las fortalezas y las debilidades de los buques de guerra en esta función para lograr el objetivo deseado internacionalmente. Y finalmente, el mundo actual, las tendencias modernas altamente interconectadas, dependientes de las líneas de comunicación y de la extracción de recursos del mar, han incrementado la importancia de las armadas en las políticas del Estado. Es responsabilidad de la Armada del Ecuador concientizar al nivel político de esta realidad, motivando la generación de políticas marítimas de largo plazo que aseguren la subsistencia del Estado. Esta ha sido toda la presentación. Quedo abierto al periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias.